La verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Hay historias que comienzan con amor, y hay historias que terminan con una verdad imposible de ignorar. La de José Guadalupe Esparza es ambas. Durante años, su vida fue vista como un ejemplo de estabilidad dentro de un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras. Un artista consolidado, una familia construida con el tiempo, una imagen que transmitía seguridad y compromiso. Pero incluso las estructuras más sólidas pueden romperse. Y cuando lo hacen, el impacto no solo es emocional, es devastador. Una vida construida bajo la admiración pública. Como líder de una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana, José Guadalupe Esparza no solo construyó una carrera, construyó una imagen de hombre familiar, de compromiso constante, de valores aparentemente inquebrantables. Para muchos, su vida personal representaba algo raro en el mundo del espectáculo: estabilidad. No había escándalos constantes, no había titulares polémicos, no había señales de crisis visibles. Y precisamente por eso, lo que estaba por ocurrir resultó aún más impactante. El matrimonio como pilar, su relación matrimonial siempre fue vista como uno de los pilares de su vida. No solo como un vínculo emocional, sino como una base, un punto de equilibrio en medio de una carrera exigente. Viajes constantes, exposición pública, presión mediática. Y aún así, la relación parecía mantenerse firme. Pero a veces, lo que se ve desde fuera no refleja lo que ocurre dentro. Las primeras grietas invisibles antes de que la verdad saliera a la luz, hubo señales, no evidentes, no claras, pero presentes, cambios en la rutina, distancia emocional, momentos de desconexión, detalles que en su momento no parecían suficientes para generar sospechas, porque cuando la confianza es fuerte, las dudas tardan en aparecer, y cuando aparecen, ya es tarde. El descubrimiento que lo cambió todo. No fue una confesión, no fue una conversación, fue un descubrimiento. Un momento en el que la realidad se impone sin aviso. Según fuentes cercanas, la esposa de José Guadalupe Esparza descubrió la verdad de una forma inesperada. Un mensaje, una evidencia, un detalle imposible de ignorar. Y en ese instante, todo lo que creía saber se desmoronó. La mujer que nadie imaginó. Pero si la traición ya era suficiente para causar impacto, lo que realmente convirtió esta historia en algo aún más doloroso fue la identidad de la otra mujer, porque no se trataba de alguien completamente ajeno. No era una figura desconocida. Era alguien que de alguna manera formaba parte de un entorno cercano. Y eso lo cambia todo, porque la traición deja de ser solo una ruptura emocional. Se convierte en una ruptura de confianza. Una doble herida. Una doble herida. Entre la incredulidad y la certeza. Las primeras reacciones no fueron inmediatas. No hubo confrontación directa. Hubo incredulidad. Ese tipo de incredulidad que aparece cuando la mente intenta rechazar lo que no puede aceptar. Esto no puede ser real, pero lo era. Y a medida que los detalles se confirmaban, la incredulidad se transformó en certeza, y la certeza en dolor. El silencio antes de la tormenta. Tras el descubrimiento, llegó el silencio. Un silencio necesario. Un silencio que permite pensar, procesar, entender. Porque hay momentos en los que hablar no ayuda, y este era uno de ellos. Pero ese silencio no iba a durar para siempre. Porque cuando la verdad aparece, tiene una forma de salir. El peso de la doble vida, uno de los aspectos más difíciles de aceptar en situaciones como esta, es la existencia de una doble realidad. Una vida visible y otra oculta. Dos historias que se desarrollan en paralelo. Y eso genera una pregunta inevitable. ¿Cuánto de lo que parecía real lo era realmente? Una historia que apenas comienza a revelarse. Lo que se ha descubierto hasta ahora es solo una parte, una primera capa. Pero hay más detalles, más decisiones, más elementos que aún no han salido a la luz. Y a medida que esa información comienza a emerger, la historia se vuelve más compleja, más difícil de entender y más dolorosa.
el inicio de un desenlace inevitable. En este punto, hay algo que ya no se puede negar. Nada volverá a ser igual. Porque cuando la confianza se rompe, no se repara fácilmente. Y cuando la verdad aparece, no se puede ocultar. Lo que viene ahora no es solo una reacción, es un proceso. Un proceso que llevará a decisiones, a confrontaciones y, finalmente, a un desenlace. La relación en las sombras, el secreto que creció con el tiempo y la verdad que nadie quiso ver. Después del descubrimiento inicial, lo que parecía ser un momento aislado comenzó a transformarse en algo mucho más complejo. Porque una traición no siempre ocurre de golpe. A veces se construye, poco a poco, en silencio, sin dejar huellas evidentes, hasta que un día ya es imposible ocultarla. El inicio de algo que parecía inofensivo. Según diversas fuentes cercanas, la relación no comenzó de forma dramática. No hubo un evento específico. No hubo un momento claro. Fue algo gradual. Conversaciones frecuentes. Interacciones cada vez más cercanas. Un vínculo que en apariencia no despertaba sospechas. Y ese es precisamente el problema. Porque lo que no parece peligroso es lo que más fácilmente pasa desapercibido. El tiempo como elemento clave. Uno de los aspectos más impactantes de esta historia es el tiempo. Porque lo que inicialmente parecía reciente, no lo era. La relación llevaba desarrollándose desde hacía meses, tal vez incluso más. Y eso cambia completamente la narrativa, porque ya no se trata de un error puntual. Se trata de una historia sostenida en el tiempo, una serie de decisiones repetidas. Y cada una de esas decisiones construyó la realidad que ahora ha salido a la luz, la cercanía que lo permitió todo. La identidad de la mujer implicada es uno de los elementos más delicados, porque no era una figura lejana, no era alguien completamente ajeno a la vida de José Guadalupe Esparza. Era alguien que de una forma u otra estaba dentro de un entorno cercano. Y eso hizo que todo fuera más fácil y más peligroso, porque la cercanía genera confianza, y la confianza, cuando se rompe, deja una herida más profunda. Las señales que ahora son evidentes. Mirando hacia atrás, comienzan a aparecer detalles que antes no tenían importancia. Mensajes más frecuentes, excusas repetidas, cambios en la actitud. Pero en su momento, todo tenía una explicación. Trabajo, compromisos, rutina. Y eso es lo que hace que estas situaciones sean tan difíciles de detectar, porque la verdad no aparece de forma clara. Se disfraza, la construcción de una doble realidad. Uno de los aspectos más impactantes es la capacidad de mantener dos vidas al mismo tiempo. Una visible, una oculta. Dos historias que se desarrollan en paralelo sin cruzarse, al menos aparentemente. Y eso genera una sensación inquietante, porque plantea una pregunta fundamental. ¿Cuánto de lo que se vivía era auténtico? ¿Y cuánto era una construcción? El momento en que todo empieza a encajar. Hay un punto en el que las piezas comienzan a unirse. Un momento en el que ya no se trata de sospechas, se trata de evidencia. Para la esposa de José Guadalupe Esparza, ese momento llegó de forma clara. No dejó espacio para dudas, no permitió interpretaciones. Y a partir de ahí, todo cambió. Entre la decepción y la comprensión. Aceptar lo ocurrido no es un proceso inmediato. Primero, llega la sorpresa. Luego la incredulidad. Después, la decepción. Y en algunos casos, la necesidad de entender. No para justificar, sino para procesar. Porque cuando algo así ocurre, la mente busca respuestas, aunque no siempre las encuentre. El peso de la repetición. Una de las partes más difíciles de asumir es la repetición. No fue una sola vez. No fue un momento aislado. Fue algo que se mantuvo. Y eso implica algo más profundo. Implica intención. Implica continuidad. Implica una decisión consciente. El entorno comienza a notar el cambio. Aunque todo se mantenía en secreto, algunas personas cercanas comenzaron a percibir diferencias. No detalles concretos, pero sí cambios. Actitudes distintas, menos conexión. Una sensación de distancia.
Nada suficiente para confirmar, pero sí para intuir. Y ahora, con la verdad sobre la mesa, esas intuiciones adquieren sentido. Una historia que ya no puede ocultarse. Lo que comenzó como un secreto ya no puede mantenerse así. Porque cuando la verdad aparece, aunque sea parcialmente, tiene una forma de expandirse, de hacerse visible, de volverse inevitable. Y eso es lo que está ocurriendo. La historia ya no pertenece solo a quienes la vivieron. Ahora estás en el centro de la atención. Y eso añade una nueva dimensión. El inicio del conflicto. En este punto, hay algo claro. El descubrimiento no es el final, es el comienzo, el inicio de una confrontación, de decisiones difíciles, de un proceso que llevará a un desenlace inevitable. Porque cuando la verdad sale a la luz, no hay vuelta atrás. La confrontación. El momento en que la verdad dejó de ser un secreto, cuando una verdad sale a la luz, ya no puede volver a esconderse. Y para José Guadalupe Esparza, ese momento llegó con una fuerza imposible de contener, porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es enfrentarse cara a cara con la realidad, el encuentro que no podía evitarse. Después del descubrimiento, del silencio y de los días cargados de tensión, llegó lo inevitable, la confrontación. No fue un escándalo público, no hubo cámaras, no hubo declaraciones inmediatas, pero sí hubo un momento, un espacio privado donde todo lo que había permanecido oculto salió a la superficie. Las preguntas que no tienen respuesta fácil. Según fuentes cercanas, la conversación comenzó con preguntas simples, directas, claras, sin rodeos. Pero a medida que avanzaba, las respuestas comenzaron a volverse más complejas, evasivas, incompletas, insuficientes. Y en ese espacio la tensión creció, porque cuando no hay claridad, las emociones ocupan su lugar. La verdad que se revela sin palabras. No hizo falta una confesión explícita, no hubo una frase definitiva, pero hubo algo más contundente: el silencio, las pausas, las miradas evitadas, la incapacidad de sostener una versión coherente. Y en ese lenguaje no verbal, la verdad quedó expuesta. No había duda, no había margen para reinterpretar. El momento en que todo se rompe. Hay un instante en cada historia en el que algo se quiebra definitivamente. No de forma visible, pero sí irreversible. Ese momento llegó ahí, no cuando se descubrió la traición, sino cuando se confirmó. Porque una cosa es pensar que algo ha terminado, y otra muy distinta es saberlo. La historia paralela sale a la luz. Durante la confrontación, comenzaron a aparecer detalles, fragmentos de una historia que hasta ese momento había permanecido oculta, encuentros repetidos, decisiones conscientes, una relación que no era superficial. Y eso fue lo más difícil de aceptar, porque no se trataba de un error, se trataba de una realidad sostenida en el tiempo, el papel de la otra mujer. Aunque su identidad seguía sin ser revelada públicamente, su presencia era innegable. No como una figura lejana, sino como alguien que había ocupado un lugar real, un espacio emocional, un espacio de tiempo, un espacio que antes pertenecía a otra vida. Y eso redefine completamente la historia, el impacto emocional. La reacción no fue inmediata ni explosiva, fue profunda, silenciosa, intensa. Ese tipo de dolor que no se expresa con gritos, sino con comprensión. Porque en ese momento, ya no se trataba de discutir, se trataba de aceptar la decisión que ya estaba tomada. Lo más revelador de este punto es que la decisión no se tomó ahí, ya estaba tomada. Ese encuentro no fue el inicio del final, fue la confirmación de algo que ya había terminado antes. Y eso cambia la perspectiva, porque elimina la ilusión de que algo podía salvarse. La presión externa comienza a crecer. Mientras todo esto ocurría en privado, el mundo exterior comenzaba a reaccionar. Los rumores se intensificaban. Las versiones circulaban. Las especulaciones crecían. Y con ellas, la presión. Porque ahora la historia ya no era solo personal, era pública. Y eso añade una capa de complejidad que no se puede ignorar.
las versiones se multiplican. A partir de este punto, comenzaron a surgir diferentes relatos. Algunos hablaban de una relación prolongada, otros de una crisis previa. Algunos intentaban explicar, otros señalar, pero ninguno ofrecía una imagen completa, y eso mantenía la historia abierta. El cambio en ella, quienes han seguido de cerca la situación coinciden en algo. Ella ya no es la misma, no en lo superficial, sino en la forma en que se posiciona frente a la situación, más firme, más consciente, más distante emocionalmente. No es una reacción inmediata, es una transformación. El silencio como forma de control. A pesar de todo lo ocurrido, no hubo declaraciones públicas, no hubo explicaciones, no hubo confrontaciones mediáticas, y ese silencio no es casual. Es una forma de control, una manera de no ceder el relato, de no permitir que lo privado se convierta en espectáculo. El momento antes del desenlace. La historia ha llegado a un punto crítico. La verdad ha sido enfrentada. Las decisiones han sido asumidas, las emociones han sido vividas, pero aún falta algo, el cierre. Un cierre que no necesariamente será público, pero que marcará el final de esta etapa y el inicio de otra, el desenlace entre la verdad, la pérdida y la reconstrucción silenciosa. Después de la confrontación, llega algo que pocas veces se muestra. No el escándalo, no la reacción pública, no el ruido, sino el vacío. Un vacío que se instala cuando la verdad ya no puede negarse. Y la vida, tal como se conocía, deja de existir. Para José Guadalupe Esparza, ese momento no fue visible para el público, pero fue definitivo. El instante en que todo se redefine. No hubo una escena final, no hubo una ruptura dramática, solo una comprensión silenciosa. Esa comprensión que aparece cuando ya no hay nada que discutir. Cuando las respuestas han llegado, aunque no sean completas. Cuando lo único que queda es aceptar. Y en ese punto, algo cambia, no solo la relación, sino la forma de ver todo lo anterior. La verdad que no era tan simple. Durante días, la narrativa pública había construido una versión clara. Traición. Secreto, ruptura. Pero la realidad, como suele ocurrir, era más compleja. Porque, aunque la relación paralela existía, no era el único factor. Había desgaste previo, distancia acumulada, una desconexión que llevaba tiempo creciendo. Y eso introduce un matiz importante. No justifica, pero explica. Porque las historias humanas rara vez tienen una sola causa, la decisión final. Lo que vino después no fue inmediato, no fue impulsivo. Fue una decisión tomada desde la claridad, no desde la emoción. Separarse, cerrar el ciclo, aceptar que no había vuelta atrás, y hacerlo sin ruido, sin espectáculo, sin necesidad de validación externa. El papel de ella en el desenlace, en medio de todo esto, hay una figura que evoluciona, la esposa. Ya no desde el dolor inicial, sino desde una nueva posición, más firme, más consciente, más enfocada en sí misma. No hubo venganza, no hubo exposición, hubo algo distinto, dignidad. Y eso cambia completamente el cierre de la historia. La mujer que permanece en silencio. La identidad de la otra mujer sigue sin ser completamente revelada. Y con el paso del tiempo, su importancia disminuye, porque lo que al principio parecía central, ahora se vuelve secundario. No porque no haya tenido un papel, sino porque la historia ya no gira en torno a ella. Gira en torno a lo que queda después. El precio de la doble vida. Uno de los elementos más difíciles de ignorar es el impacto de haber sostenido dos realidades. Porque mantener una doble vida no solo implica engaño, implica desgaste, implica decisiones constantes, implica una tensión que tarde o temprano se rompe. Y cuando se rompe, lo hace en todos los niveles, personal, emocional, público. El cambio en José Guadalupe Esparza. Quienes han seguido de cerca su comportamiento coinciden en algo. Hay un cambio, no visible de inmediato, pero presente, más reservado, más contenido, más consciente de sus palabras.
No es una reacción momentánea, es una consecuencia. Porque cuando una historia como esta se hace pública, deja huella, el silencio como cierre. A diferencia de otras historias, aquí no hubo una narrativa extendida, no hubo entrevistas, no hubo explicaciones detalladas, no hubo intentos de reconstruir la imagen públicamente, hubo silencio. Y ese silencio funciona como cierre, no perfecto, no completo, pero suficiente. El verdadero significado del desenlace. Al final, esta historia no es solo sobre una traición, es sobre algo más amplio, sobre cómo las relaciones cambian, sobre cómo las decisiones se acumulan, sobre cómo la verdad, aunque tarde, siempre aparece. Y sobre todo, sobre cómo se sigue después. Un final que abre otro comienzo. Lo que termina aquí no es solo una relación, es una etapa. Y como toda etapa, deja espacio para otra, una distinta, con otras prioridades, con otra perspectiva, con otra forma de entender lo que importa. Y eso, aunque no sea visible, es el verdadero desenlace. La tía historia. Historia que queda con el tiempo. Lo que permanecerá no será el escándalo, será la transformación, el momento en el que todo cambió, el punto en el que la verdad apareció. La decisión de avanzar. Y esa es la parte que, aunque no siempre se vea, es la que define todo.